Este fin no me pertenece, créditos a su autor. Link de su perfil en la descripción o comentario del vídeo. Disfruten del vídeo. Aún recuerdo cómo fue que llegué aquí. Lo último que recordaba fue el sonido de una motosierra atravesándome y unas palabras de despedida. Qué frustrante el haber sido vencida así antes de cumplir mi objetivo, peor aún fue el inosuero. Luego abrí mis ojos y me encontraba en medio de un callejón desconocido. Había asumido en ese entonces que seguía en Japón, así que lo primero fue preguntar a una persona que pasaba dónde era que estaba, y aún recuerdo la pequeña expresión de confusión que mostré al oír la respuesta. Ciudad fue la respuesta, luego pregunté a otro y luego a otro, todos respondieron lo mismo. Ciudad frustrada por esto, simplemente llevé a alguien al callejón de antes y usé mis poderes para leer su mente. En ese instante lo comprendí, el hombre confundido simplemente se alejó corriendo en cuanto lo liberé, ya que el suelo había empezado a temblar y se escuchaban explosiones cerca. Yo en ese momento aún procesaba lo que había descubierto. Un supercontinente, kaijins, héroes, ciudades gigantescas cuyos nombres eran letras del abecedario, conceptos que para esta gente eran básicos, yo ni siquiera los conocía, y conceptos de los que no deberían tener conocimiento sabían perfectamente qué eran. Y mientras empezaba a comprender la situación en la que me encontraba, empiezo a darme cuenta que los temblores que sentía antes habían aumentado. No solo eso, al voltear pude percatarme de que no eran naturales, sino que los provocaba una criatura de aspecto extraño que venía en esta dirección. Decidí acercarme a ver qué era esa cosa, aunque en el camino me percaté de una niña que se había quedado atrapada. Decidí liberarla. Después de todo, si alguien me vio hacer eso, me ganaría aunque sea un poco de confianza de otros. Al acercarme pude observar más de cerca a una de estas criaturas que llaman kaijin. Era una figura humanoide alta, tenía piel azul oscura y antenas en la cabeza. Pensé en comprobar qué tan fuerte era, pensaba que podría serme útil en un futuro si conseguía someterlo. Así que me puse detrás de él, levanté mi mano y pronuncié BAM, esperaba aunque sea verlo herido, pero solo retrocedió antes de frenar aferrándose al piso. Aunque sí conseguí llamar su atención, ya que este volteó a verme con una mirada molesta. Luego de eso todo se volvió en uno de los combates más difíciles que he tenido, o al menos lo fue para mí. Golpeé y peleé con toda mi fuerza mientras trataba de esquivar los golpes que lanzaba, pero mis ataques físicos parecía que no le hacían nada, y la forma en que atacaba hacía pensar que más que pelear trataba de alejar alguna molestia menor. Esto me molestó, pero tampoco podía hacer nada ya que ni usar mis poderes funcionaba. Con el tiempo parecía cada vez más molesto, hasta que uno de sus golpes finalmente fue más rápido de lo que esperaba y me terminó dando de lleno, lanzándome y dejándome contra el suelo. En ese momento me percaté de algo que debía haber revisado antes. Mi contrato ya no estaba. Todo esto había pasado tan rápido que pasé por alto el haber revisado eso. Esto lo sentí con solo darme cuenta de que me había partido algunas costillas y mi brazo y pierna derechas estaban rotas. Mi frustración en ese momento era grande. Nada más llegar aquí cometo un error y ahora me iba a costar nuevamente la vida. Solo pude observar molesta cómo esa cosa se acercaba a mí y luego sonreía de manera sádica mientras extendía su mano hacia mí y esta aumentaba de tamaño. Iba a aplastarme, o eso era lo que esperaba. Nunca olvidaré los eventos que siguieron. Mientras esperaba que esa criatura acabara conmigo, sentí como mi cuerpo era tomado y movido a gran velocidad de mi lugar. En ese momento volteé a ver quién era el que había venido. Mi reacción había sido mixta. Por un lado, su apariencia era sobre todo simple, su mirada, su rostro, todo sobre él gritaba simplón. Para colmo vestía un traje que parecía que fue diseñado por un niño pequeño, pero su olor era extraño. Era humano, pero había algo fuera de lo común en él. Luego de eso me dejó en el piso mientras la criatura le preguntaba que quién era. Un héroe por diversión fue su respuesta, y si bien yo quedé confundida por la respuesta, la criatura pareció especialmente molesta por lo que dijo, ya que empezó a volverse más grande. Al observar esto empecé a trazar un plan. Asumí que ese hombre moriría, pero podría usar su sangre para recuperarme y escapar. Después de todo, yo no le había hecho más que algunos rasguños y ahora la criatura parecía volverse más fuerte, por lo que un simple humano probablemente no duraría mucho. Aunque mientras esta criatura hablaba sobre haber sido creado por la contaminación del planeta, algo de lo que también voy a asegurarme de eliminar en un futuro, observe cómo ese hombre de aspecto simple lanzaría un golpe tan poderoso que no solo destruyó al monstruo, sino que también lo destrozó por completo, y la onda de choque producida por el golpe despejó los cielos en el proceso, dejando atrás un cielo despejado con un sol que iluminaba como los restos de la criatura estaban ahora dispersos por el lugar, y este hombre simplemente miraba su puño húmedo
humeante con frustración. Ese ha sido uno de los pocos momentos en los que no había podido mantener mi mirada tranquila, siendo que incluso yo había quedado desconcertada por lo que acaba de observar. Mientras aún procesaba lo que acababa de mirar, no me había percatado de que este hombre se encontraba ahora frente a mí preguntándome si estaba bien. Reaccioné inmediatamente tratando de pensar en una respuesta, aunque creo que debí pensar más rápido en ese momento ya que el hombre simplemente me levantó y me llevó hasta el hospital más cercano en unos segundos. Él simplemente me llevó con los doctores y les dijo que me encontraba en medio del ataque del Kaijin. En ese momento, mientras le explicaba la situación a una de las enfermeras, yo ya estaba empezando a trazar un plan. Primero necesitaba confirmar algo, si bien había aprendido sobre la existencia de los héroes en este mundo cuando indagué en la mente de las personas a las que les saqué información, no había nada sobre un héroe calvo con capa con una fuerza de ese nivel, así que es muy probable que sea una especie de héroe clandestino o tal vez otra cosa, pero con esto me surge otra duda: ¿todos los demás héroes son así de fuertes o él es un caso especial? De ser así tendría que ser muy cuidadosa al actuar ya que tan siquiera enfrentarlos sin un plan sería un suicidio, aunque también podría ser que este hombre sea un caso aparte. A partir de ahí me percaté que pensar bien las acciones que realice, sin mi contrato y con seres así de poderosos existiendo tenía que ser muy cuidadosa. Lo primero fue la identidad de ese hombre, mínimo tenía que conocer su identidad y dónde era que vivía. Aunque en ese momento tenía varios huesos rotos y otras heridas, logré pedirle que si podía hablar con él luego para agradecerle por salvarme. Al principio pensaba que por su expresión iba a aceptar, pero se negó diciendo que tenía que ir a hacer unas compras en otra ciudad. En ese instante tuve que pensar qué era lo que debía hacer ahora. No sabía nada sobre este hombre y su existencia no es algo que simplemente pudiera ignorar. Lo primero que pregunté luego fue su nombre e insistí en que si podía esperarme ya que quería agradecerle por haberme salvado. Este me dijo que no era necesario hacer eso, pero si me contó su nombre, le sugerí que viniera en unas horas ya que quería conocerlo y tras un poco de insistencia al final cedió. Y así fue que conocí a Saitama. La verdad se me hizo curioso que tuviera el nombre de la prefectura, pero eso era lo de menos. Ahora que tenía asegurado que podría hablar con él más tarde, solo me quedaba recuperarme. Además, en ese momento necesitaba privacidad para poder recuperarme, así que esto me vino muy bien. Luego de eso me llevaron a una habitación y en cuanto llegué decidí que era el momento, así que le ordené a la enfermera que se sacara sangre y me la diera, y al doctor que continuara con su trabajo y que olvidara que yo estuve internada. Con eso ya me encontraba recuperada, así que por ahora solo tendría que aprovechar este tiempo para pensar en mi siguiente curso de acción. Mientras pensaba en cómo procedería ahora, controlé algunos animales y decidí observar la ciudad para poder familiarizarme con esta, aunque también decidí vigilar a Saitama. Después de todo, si quería tener a alguien como el de aliado, necesitaba aprender lo más posible sobre la clase de persona que es. Y ahí aprendí que no solo es muy fuerte, sino que también muy resistente. Lo vi recibir todos los golpes de una criatura gigantesca que causó un enorme cráter en la ciudad donde estaba solo para después salir de este como si nada y acabar con esta de un solo golpe nuevamente. Y con eso cualquier idea de superioridad que tuviera en el pasado o esperanza de vencerlo se volvió más pequeña. Aun si tuviera mis contratos y a todos mis perros, dudo que siquiera tuviera una oportunidad contra él. Así que decidí que la mejor decisión sería tratar de conseguirme el favor de Saitama. Y así pasé las siguientes horas, pensando mi siguiente curso de acciones, llegando a la conclusión de que lo mejor por ahora sería conseguir una casa y un trabajo, pero no cualquier trabajo, uno que me diera poder, información y sobre todo conexión con una de las mayores fuerzas de este mundo, los héroes. Así fue como decidí que mi siguiente acción sería unirme a la asociación de héroes como una ejecutiva. También hice que la enfermera me diera su celular para buscar lugares donde pudiera hospedarme y encontré algo interesante. Aparentemente había una especie de zona abandonada en la ciudad Z. Si bien al principio pensé en ignorar eso, descubrí que muchos de los edificios y complejos están en buenas condiciones al punto en que los servicios de agua y electricidad siguen funcionando ahí sin problema, siendo que la única razón de su abandono fue la gran cantidad de Kaijin que suelen habitar ahí. Esto me vino perfecto. Si me enfrentaba a Kaijin que yo pudiera vencer y los sometía con el tiempo, tendría nuevas armas que usar. Para este punto Saitama ya venía hacia acá, pero yo ya tenía pensando el cómo actuaría con él para tratar de ganarme su favor. Pensaba invitarlo a algún lugar bajo la excusa de agradecerle por salvarme y así poco a poco ganarme su amistad y tenerlo como un aliado.
Saitama si bien iba a negarse al principio cuando le pregunté, pero luego le dije que le invitaría a la comida por lo que ya lo tenía convencido, luego planeaba acompañarlo a su casa pero resulta que él ya vivía en la zona abandonada de la ciudad Z lo que me tomó desprevenida y al final volvimos juntos. Bueno, eso no fue tan malo, simplemente le dije que me mudé recientemente a este lugar debido a que era gratis y él simplemente asintió en aceptación, por lo que simplemente volvió a su departamento mientras yo tomaba el de al lado, por lo que si ahora éramos vecinos, tuve que ajustar unas cosas en ese momento, pero estaba segura de que podía sacarle provecho a esta situación. Ese fue mi primer día en este mundo, esperaba que a partir de ahí pudiera mantener todo bajo control y que mis planes siguieran sin inconvenientes, qué ingenua fui. Para el día siguiente yo ya tenía establecido qué era lo que debía hacer. Primero buscaría a alguien que me diera papeles y registros falsos y luego iría a la asociación de héroes a buscar trabajo como ejecutiva. Bueno, ese era mi plan originalmente, ya que nada más salir del departamento vi a un grupo de Kaijin salir de la tierra mientras el más grande de estos gritaba que conquistarían la superficie, solo para que Saitama acabara rápidamente con él y se ponía en posición listo para pelear. Las demás criaturas huyeron rápidamente al ver esto mientras dejaban un cartel indicando que se rendían. Saitama volvió a su departamento, yo por otro lado al ver toda esa situación decidí sacarle provecho, no esperaba que nada más llegar a esta ciudad se me presentarán nuevas mascotas tan rápido. Doblegarlos fue demasiado fácil, solo tuve que presentarme como la compañera del que había matado a su rey, matar a algunos de ellos para mostrar mi poder y los demás simplemente se sometieron a mí sin problema, no llevaba ni un día aquí y ya tenía a un ejército completo sirviéndome. Pasé todo ese día conociendo todo sobre ellos, sus habilidades y lo más impresionante de todo eran toda la base que tenían bajo la ciudad, era enorme, físicamente podría considerarse una ciudad por su cuenta, incluso había minas llenas de metales y minerales preciosos, con eso ya no tenía que preocuparme por el dinero, venir a esta ciudad realmente fue la mejor decisión que pude haber tomado, solo pasó un día y ya tengo todo esto bajo mi control. Les di la orden de que se queden bajo tierra esperando a que yo les diera órdenes y luego volví a la superficie para ir a la ciudad a conseguir dinero por los minerales, algunas cosas que necesitaba, ahí le ordené a algunos que limpiaran mi departamento. Al volver me encontré con un Saitama desnudo a punto de entrar a su departamento. Incluso yo me quedé confundida unos segundos por la situación y cuando le pregunté dijo que un tipo estaba peleando con un Kaijin mosquito y que su ropa quedó destruida. Bueno, eso sin duda fue algo que no esperaba ver y también explica las señales de quemaduras y el edificio destruido, pero dijo que había acabado con el Kaijin así que probablemente no haya problema, lo bueno que por ahora no tengo que reportar este tipo de cosas a nadie. También acordé en ir a comer con Saitama en unos días, como le había dicho y antes de esa fecha iría a solicitar el trabajo a la asociación, por lo que ya tenía establecido un plan para los siguientes días. Al siguiente día fui a solicitar el trabajo en la asociación y tras algo de manipulación de mi parte logré hacer que me dieran una entrevista y con eso solo siguió hacer algunos preparativos antes. La parte más fácil fue conseguir papeles y registros falsos, por suerte ya había usado algunos animales para encontrar a alguien que pudiera hacer eso y con algo de presión de mi parte, más algo de dinero como motivación ya tenía oficialmente documentos aquí, luego decidí investigar sobre los héroes y todo lo relacionado a la asociación mientras inventaba una historia que los convenciera de contratarme, aunque bueno siempre tenía la opción de controlarlos. Cuando llegó el día de la entrevista, yo ya había pensado hasta en el más mínimo detalle de mi historia, el por qué quería trabajar ahí, y como había anticipado fue muy sencillo conseguir el trabajo solo me preguntaron algunas cosas sobre el por qué quería trabajar ahí y cómo me habían recomendado. Luego me dijeron que viniera mañana para mi orientación y empezaría a trabajar pronto. Al volver al departamento me encontré con Saitama y había decidido hablar un poco con él para intentar volvernos más cercanos y comprender un poco sobre cómo es, aunque para ese punto ya sabía algunas cosas sobre el dado, que lo estaba espiando usando algunas aves, pero no hablaba con mucha gente más que para cosas simples como pagar su comida, así que ya había deducido que pese a su fuerza, es alguien que parece querer vivir una vida simple o bueno eso suponía en ese momento. Me contó un poco sobre él y por qué decidió volverse un héroe, pero lo más interesante fue cuando me contó cómo obtuvo su fuerza, aún sigo creyendo que o me está mintiendo o Saitama no es un humano, no es posible que alguien pueda ganar esa fuerza solo con un entrenamiento tan simple, pero en fin también comprendí mejor la clase de persona que es y debo decir que en ese momento empezó a llamar mi atención el hecho de que alguien con ese tipo de poder decida vivir su vida de manera tan mundana, me recuerda a alguien.
Pero bueno, el trabajo en la asociación resultó ser bastante sencillo, teniendo muchas similitudes con los de Villunters, solo que por ahora solo tengo que hacer papeleo, siendo que solo los héroes son los que pelean con los Kaijins, así que esos días simplemente los use para aprender el funcionamiento de la asociación desde adentro y así ir obteniendo más poder dentro de esta. Ese fue un plan que por ahora no pareció tener complicaciones iniciales, al menos en ese momento. Aunque este mundo nuevamente me sorprendió cuando un día a las afueras de la puerta de Saitama había un sujeto de cabello rubio llamándolo Sensei, así fue que conocí a Genos. Resulta que Saitama lo salvó del Kaijin mosquito de la otra vez y decidió convertirse en su discípulo. También es un Kyborg y busca venganza de otro Kyborg que mató a su familia. No pude evitar relacionarlo con alguien en mi mente al oírlo. Busca venganza de una criatura que mató a su familia y usa habilidades del mismo tipo para poder vengarse. Qué curioso. Luego aparecieron unos Kaijin, pero Saitama mató al que era una mantis y un león, y Genos del que era un gorila. Este último nos contó que un científico se interesó en el cuerpo de Saitama y decidió tratar de investigarlo. Tras eso Genos y Saitama decidieron ir a confrontarlo mientras yo volvía a mi trabajo. Pero por si acaso decidí vigilar a esos dos con algunos animales. Solo puedo decir que si Saitama está mintiendo sobre cómo obtuvo su fuerza, está muy comprometido a ocultarlo o realmente no tiene idea de cómo la obtuvo, y también que ese doctor podría serme útil, así que después del trabajo decidí tener una plática con él y su gorila, quien resulta que había vuelto con él. Aunque fue más cooperativo de lo que esperaba, fue algo reacio a ayudarme en principio. Al final accedió a cooperar tras un poco de presión de mi parte. Y con él y su gorila como agregado extra tenía nuevos aliados, aunque no tengo control sobre él ya que su inteligencia y talentos definitivamente le dan razones para creerse superior. Después de todo, no cualquiera alcanza la juventud eterna y la clonación. Aún así no me preocupa, no parece que me vaya a causar problemas en el futuro, por lo que solo sería cuestión de tiempo para que caiga. Y bueno, al día siguiente planeaba invitar a Saitama a comer como habíamos acordado, pero cuando fui a buscarlo a su departamento ya se encontraba afuera con su traje de héroe y parecía que iba a algún lado. Parece ser que un grupo terrorista llamado la Banda Togen aparecieron en Ciudad de Fe y Saitama iría a detenerlos, por lo que él había ido hacia allá para detenerlos. Yo por mi parte analice por unos momentos qué es lo que haría ahora y decide que observaría qué es lo que Saitama haría, ya que al revisar las noticias me enteré que su líder Ameread había mandado a 20 hombres al hospital y ahora él y su grupo podían serme útiles, aunque también fue algo decepcionante ya que había escogido tener la comida hoy, ya que había convencido a algunos de los trabajadores para que me cubrieran hoy y así tener el día libre, pero bueno, no había nada que hacer, así que terminé haciendo eso en otro momento. Al final también lo de la Banda Togen terminó de forma inesperada, ya que un ninja llamado Sonic fue y acabó con la mayoría. Saitama destruyó el traje de Ameread y este salió huyendo desnudo diciendo que buscaría un trabajo. Sonic se encontró con Saitama y tras algunas situaciones y un golpe en su parte baja se fue diciendo que ahora él era el rival de Saitama. Ahora que vuelvo a recordarlo casi parece alguna clase de sueño febril. Bueno, al final lo único que terminó sirviendo de ese encuentro fue Ameread, ya que fui a buscarlo y simplemente se rindió en cuanto me vio, con lo cual si bien esperaba tener a todo su grupo bajo mi control, al final solo pude quedarme con él. También le ordené que siguiera su vida de forma normal y cuando lo necesitara lo llamaría. Tras eso me encontré con Saitama regresando a su departamento y encontrándose con Genos. Decidí acompañarlos ya que Saitama parecía molesto por algo que pasó y ya me estaba dando una idea de qué podía ser. Como sospechaba, durante su encuentro con ese ninja a Saitama le molestó que nadie supiera quién era y que lo confundieran con un terrorista. Además aparentemente no sabía nada sobre la asociación de héroes, lo cual explica mucho sobre por qué nadie parece saber quién es. Yo pensaba decirle a Saitama sobre la asociación un poco después, ya sea para que al ver al recluta que traje me ascendieran o esperar a tener un puesto más importante y así poder influenciar las decisiones del rango de Saitama y ganarme su confianza al haberle conseguido dicho puesto, aunque esto también me servía ya que si Genos entraban en la clase S y mencionó que yo fui quien los trajo, siendo uno con una fuerza inhumana y el otro alguien a quien según por lo que descubrí han estado buscando, podría ayudarme a mejorar mi estatus aquí.
Oh bueno, ese era mi plan original, ya que, si bien Genos obtuvo un puntaje perfecto y cuando le preguntaron en la entrevista si en verdad fui yo quien lo había traído, a lo que respondió que si, lo que junto con un poco de persuasión de mi parte me ganó un ascenso. Saitama por otro lado obtuvo un puntaje pésimo en la prueba escrita, quedando en clase C. Iba a protestar ya que había roto los récords del puntaje físico, así que no era posible que lo pusieran en una posición tan baja, pero habían avisado que las evaluaciones serían más estrictas y tras revisar el examen escrito de Saitama me di cuenta que no había nada que pudiera hacer. Al final tuve que aceptarlo. Bueno, de todas formas eso terminó funcionando de cierta manera, ya que me ascendieron de puesto por haber traído a Genos. Además, por fin había quedado con Saitama para ir a comer mañana. Resulta que mientras yo me refería a comer solo los dos juntos, como si fuera una cita, él entendió una comida casual y terminó invitando a Genos a comer con nosotros. Por lo menos no todo fue tan mal, ya que luego de un rato vino Sweet Mask a hablar con Genos al ser el recién llegado a la clase S y él un miembro del personal de evaluación de rango de héroe. Es normal, aunque al tenerlo tan cerca no pude evitar notar un olor extraño en él, algo que definitivamente no era humano. Al final logré hablar un poco con Saitama, quien ya había aceptado el rango que había recibido, pero de repente me hizo una pregunta que no esperaba de alguien como él. ¿Por qué siempre mantienes esa sonrisa falsa? Yo respondí preguntando por qué casi siempre tenía esa cara de aburrimiento. Y la verdad me sorprendió que me diera una respuesta tan directa. Siendo honesto, siento que con el pasar de los días mis emociones se vuelven cada vez más distantes. ¿Me interese en eso? Yo había asumido que Saitama era alguien que no era especialmente observador o que pensara mucho las cosas, por lo cual me tomó desprevenida este lado de él. Cuando le pregunté si no se sentía satisfecho u otra cosa, o si no piensa que debería mejorar el mundo con esa fuerza, sus respuestas se me hacían más interesantes. La verdad no, creo que a cambio de poder perdí algo esencial para ser humano. Ya veo, esto puede serme muy útil para tratar de ganármelo, aunque me tomó por sorpresa lo que siguió. ¿Y qué hay de ti? No respondiste a mi pregunta. Traté de responder diciendo que era mi cara normal, pero decía que no se sentía como eso, sino como si estuviera ocultando algo y que debería tratar de ser más abierta. Luego de eso continuamos hablando un poco más hasta que llegó Genos y luego regresamos. Mientras regresábamos al departamento y tras que Genos se fuera seguí hablando con Saitama. Fue más interesante de lo que esperaba, aunque las palabras que me dijo sobre ser más abierta, si supiera lo que quiero o que ni siquiera soy humana, aunque lo que dijiste en ese momento a día de hoy se me sigue haciendo bastante curioso, perder algo esencial para ser humano a cambio de poder. Me pregunto, ¿qué sucedería si alguien como yo obtuviera esa clase poder? ¿Qué perdería? Pero lo más interesante fue sin duda la forma en que lograba entenderme, el cómo lograba ver a través de mí. Siendo sincera, esa pequeña plática que tuvimos de regreso fue algo entretenida. Nunca he tenido la oportunidad de convivir tanto y de esta forma con alguien a quien no veo como inferior. No me molesto que esto fuera algo que se repitiera algunas veces. Los días pasaron y mientras él trataba de evitar que lo despidan, yo vigilaba las ciudades con algunos animales y aprendía sobre los distintos héroes que existen, cómo pelean, actúan, se comportan, sus fortalezas y debilidades. Eso, sumado a mi trabajo a la asociación, me permitía obtener mucha información sobre ellos y con eso empecé a trazar nuevas partes de mi plan e identifiqué quiénes podrían serme útiles o representarme una amenaza. Pero sobre todo los más destacados son sin duda los héroes clase S. He podido observar algunas de sus peleas, y sin duda cualquiera de ellos podría resultarme cuando menos un problema. Eso junto con los Kaijin tan poderosos que llegan a existir podrían dificultarme las cosas si no pienso correctamente mis planes, pero puedo decir que hasta ahora no parece haber nadie que se le compare a Saitama, por lo menos de los que he visto. Al pasar los días me di cuenta que este mundo definitivamente es igual o incluso más peligroso que el mío, aunque algunas cosas parece que no cambian sin importar dónde estés. Primero, un meteorito casi destruye la ciudad Z y sus alrededores, siendo catalogado como una amenaza de nivel dragón. Incluso yo estaba preocupada. Esa cosa probablemente hubiera destruido la base de los subterráneos matando a la mayoría. Esto me hubiera causado muchos problemas, pero afortunadamente Saitama se encargó de él. Gracias a eso él subió hasta el rango 5, cuando fui a preguntar el por qué solo eso si la amenaza era nivel dragón, mencionaron que Metal Knight y Genos debieron haber hecho la mayoría del trabajo. Luego observé como un par de héroes buscaban hacer quedar mal a Saitama diciendo que era un tramposo. Con eso me quedó más que claro que no importa el mundo, hay algunas cosas que no cambian, humanos tontos que puedo usar y ejecutivos que toman decisiones poco inteligentes.
Al menos Saitama subió de rango y yo le hice creer que fue gracias a mí que tuvo ese salto tan grande, así que algo bueno tuve por lo menos. Aunque unos días después observé como el héroe clase S rango 3 buscó a Saitama y Genos para intentar enseñarles sus artes marciales, yo observé todas sus interacciones desde mi trabajo, consideré que es algo bueno que Saitama tenga reconocimiento de otros héroes ya que me podría ser útil que él los conozca. Tras esto hubo un incidente con un grupo de Kaijin llamados marinos que tras algunas peleas y la derrota de algunos héroes que sorprendentemente no murieron a pesar de las heridas, Saitama se encargó de su líder, pero esta vez, cuando pensaba que recibiría el crédito por esto, alguien empezó a decir que el Kaijin debía ser muy débil, una cosa llevó a la otra y Saitama decidió darle el crédito a los demás y fingir que él se lo robaría. Pese a todo eso, cuando pregunté qué es lo que se haría con respecto a eso, me comentaron que si se le otorgaría algo del crédito por la derrota del Kaijin, por lo que Saitama ascendería a rango 1 y luego, cuando le preguntaron, decidió subir a clase B, además que con esto pondrían a prueba si su fuerza es verdadera. Ya para este punto era algo frustrante, pero actualmente no había mucho que podía hacer, por ahora, de hecho ya tenía un plan para subir aún más de puesto en la asociación. Y también esta situación me dejó una nueva mascota, uno de los marinos sobrevivió y se intentó ocultar, pero lo encontré y aunque se resistió un poco al final logré someterlo, ahora también tengo a un Kaijin tiburón en mis filas, no es mucho pero servirá. Además de todo eso, algunos días antes y varios de los que siguieron tuve algunas conversaciones y otros encuentros con Saitama, hablábamos, comíamos e incluso vimos algunas películas juntos, de vez en cuando Genos estaba con nosotros, sobre todo a la hora de comer, se había vuelto una costumbre de cierta forma el que para la hora almorzar y cenar lo hiciéramos juntos, aunque a veces yo llevaba los ingredientes o simplemente entraba y Saitama me dejaba pasar al reconocer a lo que venía, aunque Genos parecía mirarme de manera hostil, al final no hacía nada, tal vez una que otra palabra de su parte, pero terminábamos comiendo juntos, era extraño pero de cierta forma también era agradable. En este poco tiempo se había vuelto ya una rutina para mí, por lo que en el momento que me hablaron de la asociación un día por una emergencia y tuve que irme temprano, me sentí extraña al no tener tiempo de almorzar con ellos, como si me hubiera perdido algo. Lo que sucedió fue que una adivina con 100% de precisión en sus predicciones había muerto no sin antes dejar una última predicción. La Tierra está en peligro aparentemente en un lapso de 6 meses, algo sucederá que pondrá en peligro a todo el planeta. Esto resulta en un gran problema, antes para combatir una profecía como esta planeaba eliminar a los demonios y sus conceptos con el poder del demonio motosierra, pero esas cosas no existen aquí, al menos la asociación parece ser consciente de la amenaza, por lo que llamaron a todos sus héroes clase S para advertirles sobre esta situación. También Saitama estaba ahí por casualidad y para mí es conveniente que él sepa de esto, ya que a la larga su intervención en esta situación sin duda podría ser decisiva, por lo que eso resultó conveniente. Pero todo se arruinó ya que ni siquiera yo pude haber predicho que si el tiempo para que ocurra lo que dice la profecía es dentro de un lapso de 6 meses, eso incluye hoy. Aunque luego me comentaron que no creen que la profecía se refería a lo que sucedió ese día, pero igual me tomó desprevenida lo que había sucedido. En este mundo también existen los alienígenas y resulta que estos habían atacado la ciudad en la que estábamos ese día. Bueno, eso había sido inesperado, pero parece que no hubo ningún inconveniente, de hecho, logré sacarle mucho provecho a esa situación. Tras que esto haya comenzado, Saitama salió rápidamente y entró en la nave mientras varios héroes se encargaban de uno que estaba en el suelo. Por mi parte usé algunos insectos pequeños que hayan logrado sobrevivir al ataque para ver qué era lo que hacía Saitama y buscar sobrevivientes y reportarlos para que los ayudaran luego. Cuando confirme qué era lo que hacía ahí dentro, hablé con un héroe llamado Child Emperor y le conté que había visto a alguien entrar en la nave. Aunque estaba dudoso al principio, lo convencí de que enviara un dron y observará en la cima de la nave. Yo esperaba que viera de lo que era capaz Saitama y con esto dejarlo sorprendido, y aunque eso sucedió, este empezó a preguntarme si lo conocía o cómo es que yo sabía de esto. Pese a ser un niño, me demostró por qué tiene el puesto de clase S y por qué es considerado un genio a su edad. Luego de hablar un poco sobre la situación, le dije que por ahora mantuviera esto en secreto ya que tenía algo planeado para más adelante, pero él estaría vigilando a Saitama para asegurarse de que sea alguien confiable. Tras ese incidente, la ciudad destruida se reconstruyó en unos pocos días y se convirtió en una fortaleza y edificio de la asociación. La tecnología de este mundo no deja de impresionarme.
Mientras yo analizaba y ponía en marcha algunas partes de mis planes aprovechando la situación de la asociación, estos necesitaban algunos inversionistas y yo decidí aprovechar algo de mi reciente fortuna para apoyarlos haciéndome ganar más poder dentro de la asociación a su vez que si algún héroe retenía un Kaijin a veces yo podía encargarme de este si veía que tenía algo de utilidad en él. Además con los eventos de ese día me surgían dudas, ¿qué clase de amenaza será la que venga en este mundo? ¿Un desastre natural? ¿Un Kaijin poderoso? ¿Más alienígenas? No lo sé, las amenazas de este mundo son mucho más variadas, pero estoy seguro que cuando llegue podré manejarlo no solo por las fuerzas que he adquirido sino por él. Si Saitama está de mi lado creo que podré lidiar con lo que sea que venga, y una vez hecho eso tendré vía libre para crear mi mundo perfecto sin importar a quién tenga que vencer o matar y esta vez nada se me interpondrá. Oye Makima, ¿estás bien? ¿No has tocado tu comida y se va a enfriar? Así no te preocupes, solo pensaba en algunas cosas. Bueno, por cierto, ¿quieres acompañarnos a Ciudad M a comprar unas cosas? No creo tener tiempo, mañana tengo trabajo, perdón. De acuerdo, por cierto, felicidades por tu ascenso, gracias, aunque preferiría que de todos lo que sé me opongan tú no seas uno de ellos. Por cierto, pensando en adoptar algún perro tal vez más, ¿qué opinas? Más y también preferiría que podamos seguir conviviendo así un poco más.